El día de hoy tenemos el tema de sistemas de purificación para ambientes y superficies. Nos acompaña con nosotros el ingeniero Heriberto Iturbide y está con nosotros la marca reconocida Bon, socio Andira de Socio Andira. Un segundo, por favor. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Heriberto Iturbide, quien estará con nosotros, como les había comentado. El ingeniero Iturbide es ingeniero en electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional y apasionado de la tecnología que ayuda a los seres vivos de este planeta. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios y nuevos productos, colaborando con varias empresas del medio como Carel, Emerson y ahora Bon. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios Internacionales por la UNAM y actualmente es gerente de productos para Frigus Bon. Ingeniero Heriberto, le damos la más cordial bienvenida y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Cintia, y gracias a todo el equipo de Andira que ustedes no lo saben, pero hay mucha organización detrás de todos estos eventos. La verdad es que mucho apoyo de parte de el equipo de Andira, de Cintia, de Lilia y de Ulises, que está manejando todos los controles. Muchas gracias. Vamos a comenzar este webinar. Sin duda, algo interesante porque dentro de mi carrera no había habido algo como esto. La verdad me siento muy orgulloso de estar colaborando en este momento con soluciones que puedan ayudar a que estemos viviendo la pandemia con menos riesgo. Y entonces soluciones como la que vamos a presentar el día de hoy y que muchos de ustedes podrán poner en práctica allá afuera en cada uno de los sitios donde ustedes estén radicando, de verdad que es algo muy, muy especial y que me llena de mucho orgullo el estar colaborando con Andira para esto. Bueno, el objetivo del curso, además de presentar la tecnología, es sin duda llegar hasta ustedes sobre estas plataformas ahora de webinar y presentar esta tecnología emergente que tiene ya un crecimiento muy importante en el mundo. Básicamente enfocada a la mejora de calidad en aire y superficies y una herramienta clave para reducir los riesgos de contagio ahora de este nuevo virus SARS-CoV-2. El temario, ustedes lo vieron al momento de inscribirse, hablaremos de algunos puntos importantes. Esto es algo que me parece muy importante y que Andira hace énfasis. Fue uno de los puntos que más me llamó la atención. Pedir sobre todo temas de seguridad, buenas prácticas y luego ya el desarrollo del tema del expositor. Hablaremos del coronavirus, cómo estamos viviendo esta nueva normalidad en ambientes de aire con aire acondicionado, diferentes soluciones en desinfección, ejemplos de desinfección y algunas experiencias que ya hemos tenido con esta tecnología. Y bueno, preguntarnos nuevamente si esta pandemia llegó para quedarse y si es así, cómo es que vamos a estar viviendo. Algo que es muy importante, se les mencionaba de parte de Andira, es enfatizar mucho el tema de seguridad. Y para ello quiero puntualizar lo siguiente. Es importante que en estos días de pandemia y para los temas de reapertura que se están haciendo en los diferentes lugares a nivel nacional y a nivel Centro y Sudamérica, es importante elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a tu instalación o área de trabajo. No olvidemos que es una de las reglas, además, que muchas organizaciones y muchas instituciones a nivel global están sugiriendo, porque no se puede entender esta reapertura si no hay un plan de monitoreo. Hay que estar vigilando constantemente, no solamente la parte de los edificios, esa parte es importante porque es donde vamos a convivir la mayor parte del día para los que estamos por regresar o para los que hacemos el esfuerzo de estar en el lugar público, pero también el estar monitoreando, y yo creo que eso es la parte más importante, estar monitoreando a los colaboradores, qué es lo que está pasando, cómo es que podemos ayudarles a que se bajen los riesgos de contagio. Es importante elaborar este plan.
Por otro lado, organizar y comunicar constantemente sobre los casos y el estado de la empresa. Yo creo que una de las cosas que ha estado sucediendo en estos días es precisamente el tema de estamos viviendo y trabajando de manera remota, y el organizarse y comunicarse constantemente sobre cada uno de los casos y sobre todas las situaciones que estamos llevando en nuestros lugares de trabajo, nos ayuda mucho el tener esto bien organizado y bien comunicado. El realizar evaluaciones frecuentes, no solo de temperatura y del estado emocional del equipo. Es importante que todo esto sea parte ya de una lógica de trabajo dentro de nuestras organizaciones. La temperatura sí nos da una referencia. El estado emocional, por supuesto que es muy importante, porque de esa manera es como vamos a estar conviviendo de aquí en adelante. Hay que proveer del correcto equipo de protección personal. No se puede pensar en que las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores tendrán que responder de la misma manera. Habrá situaciones donde el equipo de protección personal o EPP se llevará de manera distinta. Sin duda aquí el tema es más por el lado de cómo vamos a poder evaluar todo esto y que nos sirva de referencia para seguir controlando estos riesgos de contagio. Vamos a ver. El tema de buenas prácticas es también importante. Perdónenme un momento, es que el teléfono no ha dejado de sonar. Nada más les aviso que estoy en este webinar. Listo. Las buenas prácticas, es que es mi jefe. Si no le digo eso, imagínense. Leer de la forma correcta los manuales de instalación y preparar las herramientas necesarias antes de cualquier instalación. Sin duda, eso es parte de lo que estamos haciendo día con día en nuestro ámbito laboral y no hay por qué no dejar de hacerlo. Elaborar un plan antes de iniciar cualquier proyecto, así ahorrarás mucho tiempo y dinero. Eso es algo que ahora que estamos reflexionando mucho sobre el tema de cómo estamos regresando, el elaborar un plan sobre cualquier proyecto que se vaya a hacer en adelante es muy importante y prácticamente vital. Bueno, algo que sí no estamos dejando de hacer en Bond y estamos haciéndolo de manera constante, en colaboración con muchos de mis compañeros, cada uno de ellos ha tomado una bandera para ir compartiendo sus conocimientos. Todo esto liderado por Gildardo Yáñez, que es nuestro líder para la parte educativa. Hemos hecho ya el lanzamiento de nuestra escuela en línea y yo los invito a seguirse capacitando, no solo en este ámbito, sino en cualquiera de los ámbitos que para ustedes pueda representar una necesidad o una oportunidad. Hay muchos cursos en línea, yo creo que es una muy buena oportunidad aprovechar todo este tiempo. Bueno, pero entremos en materia y hablemos un poco sobre el tema del coronavirus y la nueva normalidad, o lo que se ha llamado la nueva normalidad, sobre todo en el ambiente del aire acondicionado. Una de las cosas que son muy importantes, sobre todo para entender hacia qué nos enfrentamos, es precisamente conocer de qué tamaño es el enemigo. Y si bien es cierto, dejamos a veces de lado este tema o lo hemos dejado de lado, es entender y dimensionar qué es lo que vamos a tener enfrente. Esta es una imagen que para mí es gráficamente muy impactante porque estamos viendo verdaderamente que el tamaño aquí es algo que nos va a dañar si no tenemos cuidado en ver cuál es una solución correcta para lo que estamos teniendo enfrente. Partículas PM10 y PM2.5 se han vuelto muy comunes en el punto de referencia para calidad de aire, sobre todo en ciudades muy contaminadas como la Ciudad de México y seguramente ya ciudades muy importantes como las ciudades de donde se están conectando ustedes. Tuve la oportunidad de estar con nuestros distribuidores en Colombia
y la verdad que el tráfico que hay en Bogotá es impresionante y no dudo que ellos estén haciendo ya también un tema de medición 2.5 y 10. Pero si nos vamos más a fondo, nos damos cuenta que el trabajar con bacterias o el tratar de contrarrestar el tema de las bacterias y de los virus nos enfrenta también a una situación de filtrado y de ataque muy particularmente a sistemas muy pequeños, ¿no? 0.1 micras del coronavirus, y esto es lo que verdaderamente es lo que nos lleva a este enfoque de entender qué es lo que vamos a hacer con este tipo de partículas. Entender también que para nuestra solución hay que diferenciar entre bacterias y virus. Muchas veces se habla de patógenos en general, pero hay que identificarlos bien. Si bien para todos nosotros estos temas eran particularmente lejanos, no teníamos por qué estarnos preocupando por virus y bacterias. Es más, creo que convivíamos bastante bien con ellos, pero tuvo que llegar alguien que nos hizo romper con esa buena cadena de amistad que teníamos con los virus y las bacterias. A tal grado que ahora sí hay que reconocer perfectamente cuando hablamos de bacterias y cuando hablamos de virus. En sentido muy general, y no, esto no necesita ser una clase exactamente de biología, pero en sentido muy práctico, las bacterias pudieran ser resuelto el concepto básicamente en un sentido muy práctico de es un elemento, es una estructura celular que tiene cierta vida y cierta autonomía. Y está compuesto de diferentes componentes y uno de ellos muy importante, el DNA, que a partir de este DNA es como hace la combinación con muchos de los organismos con los que llega a mezclarse y por consecuencia a contaminar, que es el caso de los seres humanos y el caso también de muchos animales. La estructura de cómo entendemos esto hace muy fácil también entender con esta imagen cómo es que nosotros en nuestra solución vamos a ir atacando poco a poco la estructura celular de la bacteria hasta destruirla. La imagen que ven del lado derecho es precisamente la imagen de una bacteria destruida y pues prácticamente ya eliminada con nuestra solución. En un momento más vamos a ver de qué se trata esta tecnología. El tema de los virus sí es un tema diferente y hay que entenderlo como tal. Los virus, a diferencia de las bacterias, no tienen necesariamente vida. Están rodeadas de una capa de grasa o de lípidos que se adhiere fácilmente a los cuerpos que en este caso pudieran ser animales o seres humanos. Y básicamente aquí esta grasa, estos lípidos son los que llevan en conjunto al virus hasta nuestras manos, se adhieren y pueden llegar a nuestra nariz, boca o los ojos. Estos virus también tienen un DNA y además una parte de proteína, que eso es lo que en su conjunto lleva parte del daño hacia los diferentes seres vivos. Lo que hacemos nosotros con la solución es terminar destruyendo estos receptores del virus para que esto no sea un foco de infección. Si bien es cierto, hasta el día de hoy no podríamos hablar de manera responsable de muchas soluciones, e invito a todos aquellos proveedores que en este momento pudieran decir que eliminan el COVID-19 al 100%, a ser muy responsables, porque hoy día la referencia como tal para poder proveer una solución 100% efectiva para eliminar COVID-19 pudiera existir, eso es un hecho, puede que haya soluciones, pero el término de eliminar al 99.99% aún está por verse, sobre todo por referenciarse. Les comento que hoy día nosotros estamos trabajando en conjunto con un laboratorio de certificación mundialmente conocido que es Intertek, y lo primero con lo que nos topamos con ellos es que esta situación, para referenciarlo directamente a COVID-19,
había que tener las cepas suficientes de COVID-19. El problema es que las cepas de COVID-19, aunque muchos pueden decir, bueno, pues tenemos un mundo de contagiados en la calle, sí, pero la cepa como tal, para poder reproducirla y hacer un análisis en laboratorio, tiene que ser algo muy controlado. Hoy día no hay cepas suficientes para poder hacer estas pruebas referenciadas hacia COVID-19. Lo que se está concentrando ahorita, o las cepas se están concentrando precisamente para el tema que ya muchos estamos escuchando, que son vacunas. Eso es lo que tiene prioridad. O vacunas o algunos medicamentos que puedan ser mucho más efectivos hacia el tema de eliminar o prever el tema de contagios de COVID-19. En nuestro caso hoy día, hablando de virus y bacterias, podemos decir que los virus, las bacterias, las podemos eliminar al 99.99%, por lo menos las bacterias hasta hoy descubiertas, porque ya tenemos una referencia, eso es lo importante. Hay virus de los cuales también ya tenemos referencia y sí podemos garantizar eso. Nosotros sí pudiéramos inferir que el COVID-19 lo vamos a terminar eliminando, pero hoy día tenemos que ser todavía responsables. Lo que sí estamos haciendo es ayudar mucho a nuestros clientes y proyectos con los que estamos trabajando para llegar un poco más allá, hacer pruebas, ¿no? Hacer pruebas de análisis microbiológicos para entender junto con ellos el beneficio de utilizar este tipo de tecnologías. Si bien es cierto, esto es precisamente el tema que queremos evitar con este tipo de tecnologías. Reducir en el máximo de lo que sea posible los riesgos de contagio. Si bien es cierto, hoy día puede haber una persona asintomática caminando cerca de nosotros sin cubrebocas, personas enfermas haciendo lo incorrecto, no estornudando de manera correcta hacia el resto de su entorno, alzando demasiado la voz. Todo este tipo de situaciones, lo que buscamos hacer con nuestra solución es reducir esos riesgos de contagio y evitar que haya muchos focos de infección. Y lo logramos bastante bien a partir de lo que ahora vamos a entender. Insistir, los beneficios en conjunto son crear la menor cantidad de focos de infección a partir de estar inyectando nuestra solución, que en concreto es peróxido de hidrógeno o vapor de peróxido de hidrógeno, y que de forma constante estará ayudando a que se reduzcan los contagios, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata esta tecnología denominada oxidación fotocatalítica. La oxidación fotocatalítica como tal es una tecnología que viene desarrollándose por ahí de los años 70 ya. Hay desarrollos desde esos tiempos y les puedo decir que es una tecnología que se ha venido utilizando por todo ese tiempo en diferentes aplicaciones: tratamiento de agua, mejora de calidad del aire, aumento de la vida útil de frutas y verduras en anaquel, evitar olores de descomposición por compuestos orgánicos. Y bueno, esas son algunas de las aplicaciones. Hoy día nos ha resultado muy interesante el poder acercar esta tecnología a muchos de los proyectos que nos están invitando a participar precisamente para minimizar el riesgo de contagio contra COVID-19. La tecnología como tal es una tecnología que trabaja con 3 elementos principalmente. Yo los he resumido de esta manera. El primero, y importante, mas no es la clave de nuestra solución, es el uso de luz ultravioleta tipo C, lejana. Utilizamos esta tecnología porque primeramente es germicida y contiene la longitud de onda adecuada para poder hacer lo que después generamos nosotros, que es denominado fotocatálisis. Básicamente la fotocatálisis está sucediendo dentro de la cámara del reactor que vemos aquí. Esta es la luz ultravioleta reaccionando ante una placa metálica que está con un recubrimiento de dióxido de titanio. Se hacen reaccionar, encender la luz ultravioleta se hace reaccionar y crea una reacción química.
Si bien es cierto que es una reacción química natural, como muchas de las reacciones químicas naturales que existen en nuestro entorno natural. Estas reacciones químicas, no por su naturaleza, no requieren de ningún otro compuesto químico o sintético para poder reaccionar y generar la fotocatálisis. El tercer elemento que es importante dentro de esta fotocatálisis son estos pequeños panales que vemos aquí, que en su conjunto son una malla hidrofílica. Una malla hidrofílica es una malla que absorbe mucha más humedad que cualquier otra superficie. Entonces aquí ya tenemos tres elementos. Primero, la luz ultravioleta, una superficie recubierta de dióxido de titanio y un tercer elemento que es la humedad o la absorción de humedad. Estos tres elementos en su conjunto es lo que nosotros denominamos oxidación fotocatalítica. El proceso en general de la oxidación fotocatalítica entonces sería esto. Generamos a partir de la luz ultravioleta una reacción sobre la placa de dióxido de titanio. Esta generación fotocatalítica, este proceso fotocatalítico genera oxidantes radicales, ¿sí? Que a su vez van atacando directamente a virus y bacterias o cualquier otro organismo componente orgánico, hasta destruirlo. Finalmente, y después de la destrucción, estos componentes formados anteriormente y que en su conjunto de radicales para nosotros generan una buena cantidad de radicales tales como el peróxido de hidrógeno en su conjunto, se vuelven a regenerar, pero ahora nuevamente en moléculas de agua o de humedad y dióxido de carbono. Básicamente regresamos y no generamos ningún otro compuesto diferente a lo que se pudo haber generado en un inicio. Si bien es cierto, no somos la única solución de desinfección, pero sí vamos a entender de qué manera es que estamos trabajando con ello. Una de las cosas que son importantes entender aquí es que existen otro tipo de tecnologías en el mercado y que están al alcance de muchos de nosotros. Es el tema de filtros, es el tema de generadores de ozono y el mismo tema de generación de peróxido de hidrógeno o esparcir peróxido de hidrógeno en forma líquida, pero todas ellas deben de tener ciertos cuidados y deben de tener cierta atención. En el caso de los filtros ya vimos contra qué estamos luchando y tendríamos que entender esto a partir de que si eso es lo que queremos filtrar, una molécula de virus tan pequeña como la que ya vimos, tendremos que utilizar filtros para poder atacar ese tipo de partículas. En el caso de generadores de ozono hay que tener mucho cuidado porque el ozono, para poder ser un buen desinfectante, necesita concentraciones de ozono mucho más altas que las de peróxido de hidrógeno y eso también requerirá de un cuidado específico. Entonces, no cualquiera puede comprar uno y ponerlo en su casa. De entrada, lo que va a pasar es que van a sentir una molestia muy grave al utilizar esta cantidad de ozono. Finalmente, el poder esparcir el peróxido de hidrógeno en forma líquida y sin tener el cuidado adecuado por la mezcla, ya que la concentración de peróxido de hidrógeno líquida para poder ser desinfectante es mucho más alta que si la vemos en forma de vapor. Por esa razón es que las concentraciones tienen que estar muy bien cuidadas. Nuestra tecnología de oxidación fotocatalítica es una tecnología que prácticamente está en todo el universo de las diferentes necesidades que pueda haber, tanto para la parte de desinfección como la parte de calidad de aire. Y aquí hay un pequeño análisis sin otro fin más que el de poder decir y enfatizar dónde es que cada una de estas aplicaciones tiene su principal uso. Entendamos que hay diferentes tipos de filtro para aire acondicionado, estos filtros MERV 8, MERV 13, pero ellos atienden una necesidad muy en específico.
Lo mismo pasa para los filtros EPA, así como para los filtros electrostáticos. Pero si se dan cuenta, la activación, la tecnología de oxidación fotocatalítica, además de ser activa, porque en todo momento, mientras esté accionado el aire acondicionado, estamos inyectando peróxido de hidrógeno al ambiente y a las superficies, podemos ser capaces de cubrir no solamente las oportunidades que ya están cubriendo, las necesidades que ya están satisfaciendo cada uno de los diferentes filtros, sino además podemos irnos con otro tipo de contaminantes todavía mucho más finos. En resumen, esto es lo que nosotros tenemos como comparativa. Hay muchas soluciones que existen en el mercado, no son malas, solo hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar y también entender en qué momento están solucionando el tema. Si bien es cierto, hoy día se está hablando mucho de soluciones de luz ultravioleta, el uso de luz ultravioleta, uno de los puntos más importantes para nosotros al identificar este tipo de soluciones es, primero, que sea un proveedor confiable, que la luz ultravioleta que les están ofreciendo sea verdaderamente luz ultravioleta y que cumpla con la longitud de onda para poder ser un verdadero desinfectante. Todas estas soluciones en conjunto pueden convivir bastante bien. Lo que nosotros estamos diciendo es que nuestra solución es una solución que está constantemente presente en el aire y en las superficies mientras los aires acondicionados o los sistemas de ventilación estén accionados. Si no están accionados, difícilmente se va a poder lograr esta acción, ya que nosotros trabajamos a partir de la ráfaga o la velocidad del viento que se está teniendo a través de nuestros reactores y esa captura de humedad que se tiene al momento de pasar por ellos. Vamos a presentar algunos ejemplos y algo de experiencias con las que ya hemos estado trabajando y con las que nos hemos estado topando, y aquí yo creo que mucho de lo que hemos estado hablando será de interés para ustedes. En el mercado tenemos tecnologías tanto portátiles como para colocarse en ducto, y estos sistemas portátiles van mucho más enfocados a sistemas o a necesidades donde no existen ductos de aire acondicionado. Lo único que tenemos, como en muchos lugares en nuestros países, México, Centro y Sudamérica, tenemos solamente mini splits. Y aquí puede ser una muy buena opción considerar sistemas como estos. La ventaja de estos sistemas portátiles es que ya nos entregan el suficiente caudal de aire para un área máxima de 280 metros cuadrados. Es una solución que además no solo genera peróxido de hidrógeno, también genera ozono para el tema de purificación. Tiene una dosificación calculada para la cantidad de ozono que vamos a utilizar. Tiene ionización negativa para poder atrapar la mayor cantidad de partículas PM10 y PM2.5. Entonces es una solución bastante interesante para aplicaciones como consultorios médicos, dentales, aeropuertos, escuelas, oficinas y muchas otras necesidades que puedan surgir en el mercado. Muy interesante, dos tamaños, 280 metros cuadrados para el caso del Office 3001 y 140 metros para el caso del Home 50. Esta es una configuración que incluso ya pusimos en práctica en un consultorio dental. Es un consultorio dental que es interesante, pero la necesidad vino a partir de que ya en los Estados Unidos, dentro de una organización que tiene que ver con la parte dental, se difundió mucho el uso del peróxido de hidrógeno como una solución para no ser tan invasivo como otras soluciones como luz ultravioleta o como ozono en ambientes tan controlados como puede ser un consultorio dental. Entonces, básicamente aquí lo que se hizo es tomar en cuenta los metros cuadrados y colocar en la parte más alta del lugar un Home 50 para los consultorios, ¿sí? Y para el área de recepción, que además integra o puede ayudar a bajar todo lo que está entrando del exterior, utilizamos un equipo más grande, un Office 3001. Entonces, todas las personas que están en ese momento esperando entrar al consultorio van a estar siendo desinfectadas de manera constante
¿sí? No solo ellos, sino toda la ropa, todo lo que ellos tocaron, además de las superficies que constantemente van a estar cambiando de personas. Cada uno de estos lugares están cambiando de gente que está entrando, sobre todo de un ambiente que no sabemos de qué tipo es y son asintomáticos también. Entonces, nos pedían reforzar mucho y nosotros sugerimos reforzar con un Office 3001 en esta área de entrada. Todos nuestros equipos tienen que ir en la parte alta, en la parte más alta del espacio que se va a desinfectar y buscando que si hay un mini split, por ejemplo, en estos casos había sistemas de mini split aquí, por acá y de este lado, que la misma inyección con la que está arrojando el mini split el aire para poder acondicionar el espacio, se utilice también para arrojar mucho más peróxido de manera más homogénea. Entonces, estos dos equipos nos ayudaron bastante a solucionar este tema. Por otro lado, tenemos soluciones para ducto. Aquí estas soluciones van desde los 25 hasta los 500 metros cuadrados, hablando de área, pero también podemos hablar de CFMs. En un momento más vamos a presentar una herramienta muy práctica para que ustedes, en relación a los CFMs, también puedan tenerlo como referencia y a partir de la aplicación y del área donde se vaya a desinfectar, ustedes sepan qué cantidad y qué tamaño de reactor es el que van a necesitar para que les genere la cantidad de peróxido de hidrógeno suficiente para poder contrarrestar los posibles contaminantes en esa área. Lo mismo, a diferencia de los equipos anteriores, estos sí están libres de ozono. ¿Okay? Un poco sobre la instalación de estos sistemas para ducto y también como referencia para lo que vamos a ver adelante, es los sistemas normalmente se colocan en la inyección principal de cada uno de los sistemas de aire acondicionado, con algunas variantes. Imagínense que del lado izquierdo hay un quirófano y que del lado derecho tenemos un consultorio solamente. Es muy probable, y ahorita lo vamos a ver en la aplicación que les voy a presentar, que la demanda de peróxido de hidrógeno hacia el quirófano sea mayor que si pensamos en la necesidad que vamos a tener del lado del consultorio. Por esa razón es que podremos sugerir algún refuerzo, colocar un reactor más antes de la salida del quirófano para poder en conjunto aumentar el volumen de peróxido de hidrógeno, más no la concentración, sino el volumen. La concentración promedio que están entregando estos equipos en forma de vapor es de 1 parte por millón. Llega a subir en algunas ocasiones a 2 a 3 partes por millón, pero regresa nuevamente a 1 parte por millón al momento que se está recirculando. Esto nos ayuda también a referenciar la aplicación en base a lo que, de acuerdo a la norma de los Estados Unidos, de la CDC de los Estados Unidos y de la OSHA, nos advierten que el uso de este tipo de tecnologías tiene que también ser limitada y controlada. Y se habla en este documento de un uso constante de 1 parte por millón de peróxido de hidrógeno de 8 a 10 horas en 1 parte por millón. Esto es algo muy importante y que vale la pena sí enfatizar para que al momento que estemos haciendo los cálculos de qué es lo que vamos a tener como posibles contaminantes, tomemos esto para que la carga, el volumen de lo que estemos lanzando hacia esos espacios sea la correcta. ¿Qué es lo que puede pasar si te elevas un poco o si elevas el doble, por ejemplo, de lo que tú necesitas? Lo que puede pasar, y te vas a dar cuenta inmediatamente, es que pudiera haber un poco de resequedad o molestia en la nariz. Insisto, esto tiene que ser cuidado precisamente para evitar que eso te provoque esa sensación. Si lo haces de forma correcta, si tienes dudas, por favor, más adelante vamos a dejar mis datos y yo estoy acompañando prácticamente en la medida de mis posibilidades en casi todos los proyectos. Además que vale la pena, y aprovecho esto para decir que ya hemos aumentado nuestra red de distribuidores profesionales para este tipo de aplicaciones, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, como en Chiapas y ahora ya también
para el Bajío. Tenemos también representantes ya en Guatemala, Nicaragua, en Colombia y en Perú, con socios muy profesionales y que de alguna manera nos han ayudado a que todo este tipo de dudas con las cuales se puede presentar a un cliente sean resueltos de manera inmediata. ¿Okay? Vamos a la herramienta de selección que les comentaba. Vamos a ver, es un Excel. Si alguno de ustedes está interesado más adelante en tener una copia de esta herramienta, con todo gusto nos ponemos de acuerdo. Solo indíquenos de qué ciudad nos están solicitando esta información y con todo gusto, en coordinación con nuestros representantes, les haremos llegar esta herramienta. Me voy a permitir compartir la imagen, Ulises, a ver si me puedes ayudar. El video de la... No, es la herramienta. Ya la puedo compartir, ¿verdad? A ver, ahí va. Déjenme compartirlo. Es su pantalla, Ulises. Sí. Es la herramienta de... Ahí está. Bueno, miren. Esta herramienta, la verdad es que nos ha ayudado mucho a resolver varios temas. Espero que todos tengan una pantalla suficientemente visible para que me puedan ir siguiendo. Tiene diferentes aplicaciones, desde hospitales. ¿Sí? Vamos a cambiar aquí, hospital. Tiene hotel, tiene recreación, tiendas y así una infinidad. Vamos a ver el ejemplo que yo les comentaba hace un momento para el tema de hospital. Dense cuenta que ya tenemos seleccionada la parte de aplicación hospital. Después nos vamos al área y vamos a entender primero un pabellón. Si se dieron cuenta, aquí cambió el multiplicador y se puso en 2. Si yo cambio de pabellón ahora a pasillo, se va a 3. Y ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa. Consultorio se va a 2. Restaurante se queda en 2. Laboratorio 2. Pero vean qué es lo que pasa con el quirófano. Se va a 4. Entonces, vamos a entender este ejemplo en función a la imagen que les puse con el reactor en la inyección principal y luego los dos ramales. Vamos a entenderlo primero desde este punto de vista. Aquí tenemos diferentes datos interesantes que son básicamente los datos para ir trabajando los diferentes dispositivos. Aquí están los diferentes dispositivos. Esta información es importante también para ustedes de entender que a partir del tamaño que tiene cada dispositivo, ¿sí? Tenemos 5 pulgadas de reactor, 9, 14 y doble reactor de 14. Eso, ¿por qué es importante mencionárselo? Porque a partir de la cantidad o el espacio que tengamos aquí va a ser la cantidad también de volumen de peróxido de hidrógeno que estemos entregando. No solamente para entender que si tenemos ductos más pequeños, utilizaremos el más pequeño. No, habrá que entender perfectamente qué es lo que estamos haciendo, porque si hay necesidad de utilizar más volumen, tendremos que utilizar el reactor exacto para poder generar esa cantidad de peróxido de hidrógeno. Y veámoslo aquí ahora. Aquí hay dos datos interesantes. Primero, ¿cuál es el desempeño normal de cada uno de ellos? Entendiéndolo a partir de diferentes datos que pudieran llegar a ustedes. CFMs, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo, pies cúbicos, metros cúbicos, pies cuadrados y metros cuadrados. Esto es lo que para cada uno de estos reactores de manera normal es lo que sucedería. Una vez que nosotros agregamos contaminantes, áreas que por desinfectar, es cuando esto empieza a cambiar. Si nos damos cuenta, para el caso de pabellones, esto se reduce a la mitad. Esto quiere decir que el desempeño de un reactor en un pabellón va a requerir del doble de demanda de cada uno de estos equipos, haciendo que estos equipos se reduzcan a la mitad su desempeño normal. Entonces,
Quiere decir que si para un consultorio o para un quirófano, por ejemplo, de unos 50 metros cuadrados, necesitamos saber para un quirófano de 50 metros cuadrados, ¿cuál de estos dispositivos sería el correcto? Seleccionamos entonces un quirófano, ¿sí? De 50 metros cuadrados, simplemente con el 400 ya no lo podemos hacer porque el multiplicador nos dice que es 4, divide en 4 el desempeño que de manera normal tiene cada reactor, y si se dan cuenta, aumenta cada vez más el tamaño de reactor que necesitaremos para esa aplicación de 50 metros cuadrados. Lo mismo pasa para los CFMs, ¿eh? O sea, si ustedes en lugar de tener metros cuadrados tienen CFMs, adelante, van a tener estas variables aquí calculadas para ese quirófano. Lo cual quiere decir que si nosotros en nuestra inyección principal teníamos calculado todo para, imagínense, 7000 CFMs, pero ahora nos estamos dando cuenta que uno de los ramales va hacia el quirófano y el otro va hacia el consultorio, entonces tendremos que necesariamente colocar a lo mejor un equipo adicional, dependiendo de los CFMs que requiera, para poder tener el volumen de peróxido de hidrógeno dentro de ese espacio y que sea correctamente desinfectado. Esta herramienta, la verdad es que es muy práctica, con todo gusto se la podemos hacer llegar, y aquí es donde vienen algunas situaciones que son importantes de aclarar y que para mí es algo que se los dejo como parte de este curso corto que estamos teniendo con Andira. Mi sugerencia es, para todo lo que tenga que ser por ducto, nos vayamos por el dato de los FMs, trabajamos con eso mucho más asertivamente, y para el caso donde no tengamos ducto, vayámonos por el área o por el volumen, ¿ok? Lo mismo, aquí yo agregué una representación del Office 3001, que son estos equipos portátiles, y el Home 50, que tienen características muy similares al hatchback 400 y al hatchback 2500, para hacerles también mucho más sencillo y práctico esta herramienta. Entonces, en ese sentido también podremos tener esta herramienta para los sistemas portátiles, ¿sí? Pero, ojo, como les comentaba, para los que van en ducto, tomen como referencia la parte de los FMs, y para los que van fuera del ducto o de manera portátil, utilicemos la parte del área o de los metros cúbicos, ¿vale? Entonces, vamos a regresar a la presentación. Si me ayudan con... Ahí está. Bueno, una de las cosas importantes ahora por presentarles como parte de las experiencias es este desarrollo que se hizo en el aeropuerto MacArthur en Nueva York y que ahora queremos presentarles. Si me ayudas, Ulises, para compartirlos con todos en línea. Hi, this is Islip Town Supervisor Angie Carpenter. You may have seen on national news that at Long Island MacArthur Airport, very own Islip Town Airport, we have introduced and installed state-of-the-art technology to combat COVID-19, the crisis that we are all facing. And really, we don't know what we might be facing in the future. So this technology that we have installed actually purifies the air and removes 99+% of the pathogens, not just from the air, but from surfaces also. So we're providing an environment that is going to give our traveling public that sense not only of comfort, but security in knowing that the environment that they're coming into in our terminals, in our baggage areas, throughout the airport is safe. So this system that we've installed is currently in use across the country in hospitals. So we know that this certainly is something that is going to produce the effects that we want in our terminals. This installation that we've done at our airport, it is the first time that this technology is put in an airport anywhere in the world. Yes, anywhere in the world, and here it is in Islip MacArthur Airport, right here in the town of Islip. It is our hope that we can bring this technology not only to our senior centers and our rec centers, but to many other public areas in the town of Islip, in Town Hall and in other areas that the public goes in and out of.
We're interested in keeping our facilities safe, not only for the public, but certainly for our employees who are here servicing the needs of our public each and every day. So I ask you to please remember to follow all of the protocols that we're being told from the health department and the CDC to maintain that social distancing, to please stay healthy, please stay safe, wear your face coverings, and please remember, we're in this together, just 6 feet apart. The passengers arriving and departing Gate A5 from Long Island MacArthur Airport today are the first passengers in the world to be protected by continuous pathogen reduction technology. We're putting in a system that actually eliminates 99% of pathogens on surfaces. And we're doing this because we're partnering with our airlines, which are Southwest American and Frontier, and we talked to them about how to get passengers confident in coming back to the airport and giving them an environment where they feel safe. I think it's great that we're making advances towards making things safer for everybody. So we're installing the first system. It's a catalytic converter that uses natural air to convert it to hydrogen peroxide, which actually is a cleaning agent. It's the first airport in the world to install a pathogen reduction system that allows the airport to find and kill and reduce pathogens, viruses and bacteria in the airport to keep people and passengers and employees safe in the post-COVID-19 environment. And ISIP's the first airport in the world to do that. This is a big step for us because it's our first initiative to try to make travelers once again feel comfortable flying and coming through the airport. It's a company that manufactures these devices that manufactures small levels of hydrogen peroxide from the air and the moisture that are in the air and disperses that at a very trace levels that are safe by OSHA guidelines, but are very effective at reducing disease, viruses and bacteria by over 99.9% to keep people safe. In addition to all the wonderful custodial staff that we have here at the airport, this system will help us to keep the traveling public and our employees safe. The beauty of the device, it's small, it's easy to install, requires no technology or design to install. They can be mounted anywhere that you have power. So around our airport, obviously bag claim is a place that sees quite a few passengers here at the facility. We have ticket counters where folks check in, and there can certainly be a lot of pathogens in those areas, as well as our gates. So we'll be installing 8 units overall today, and we're really excited to have our passengers returning back here to Long Island MacArthur Airport. Bueno, no sé si quieran, aprovechamos, Cintia, si hay algunas preguntas en el chat. Aprovechamos este pequeño problemita con el video. Sí, ¿te parece que damos 3 preguntas? Una que tengo es, ¿cuál es la longitud de onda recomendada para la luz UV? Gracias. Bueno, les decía que nosotros estamos utilizando luz ultravioleta del tipo C, ¿sí? La longitud de onda de esta onda es de 254 nanómetros. Ok. Y una pregunta más, ¿qué tiempo de vida tienen los filtros? Bueno, algo que es importante es diferenciar. Estos no son filtros, estos son reactores que generan oxidación fotocatalítica, y esto lo aclaro porque para el tema de filtros yo creo que hay mucha diferencia. Aquí no estamos filtrando nada, aquí lo que estamos haciendo es generar peróxido de hidrógeno que nos ayude a eliminar y oxidar el ambiente para las bacterias y para los virus. Podemos trabajar en conjunto con filtros tipo MERV 8, EPA, y lo que haríamos en ese caso es ponemos en la trayectoria del aire, primero van los filtros que básicamente se encargan de atrapar las partículas más grandes y después ya pasan por el reactor para poder generar el peróxido de hidrógeno, pero básicamente es
Ese es el trabajo que se hace, no es necesariamente un tipo de filtrado. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, regresamos a tu temario y Sí. En unos minutos volvemos a tener más preguntas. Perfecto, gracias. Bueno, el tema de que si la pandemia llegó para quedarse, yo creo que es un buen debate. Es algo que necesariamente tenemos que verlo nosotros desde el punto de vista tecnológico y entender dónde están las oportunidades y dónde es que este tipo de tecnologías pueden tener muy buena oportunidad para poder ser instaladas o para poder ser usadas. Como les decía hace un momento, lo más importante es entender la necesidad y a partir de ello decir, bueno, ¿qué vamos a ocupar? ¿Un solo reactor? A lo mejor vamos a ocupar un filtro y un reactor, o vamos a ocupar un reactor y además luz ultravioleta. Vamos a entender perfectamente cómo dimensionar esto a partir de la necesidad. Aquí puedo comentarles, hace tiempo estuvimos trabajando con el ingeniero Fernando Bonilla, es un ingeniero bastante conocido en el tema de purificación de aire y que nos aportó bastante en el arranque de esta pandemia para entender precisamente desde el punto de vista ya como instalador de parte del ingeniero Bonilla, cómo es que este tipo de soluciones podían trabajar muy bien en conjunto con luz ultravioleta y reactores. Bueno, algunas de las propuestas que tuvimos ahí en conjunto eran, por ejemplo, utilizar reactores en la inyección y luz ultravioleta en la extracción, de tal manera que el aire en los ductos sí fuera limpio, pero para llegar al reactor ya con cierto nivel de pureza, dependiendo de la aplicación, por llamarle así, y ya entregamos peróxido de hidrógeno, sobre todo en sistemas que tienen recirculación de aire, y que son muchos de los que hay en nuestras instalaciones. La recomendación aquí, y es algo en lo que siempre coincidimos con Fernando, es que la mayor cantidad de aire exterior que podamos tener en nuestros sistemas ayuda bastante a ir reduciendo los contagios. Pero todo esto también lleva una parte interesante. Yo les he comentado que el tema de entender bien contra qué estamos, cuál es el verdadero enemigo y en qué situaciones se vuelve enemigo. Si bien es cierto que cuando decimos, bueno, hay que abrir las ventanas, hay que inyectar aire del exterior por lo menos 3 veces al día, de acuerdo a muchas de las recomendaciones de RAE. También es algo importante aquí el entender dónde es que nuestra solución aporta. Y es que si yo inyecto aire del exterior, es muy probable que ese aire externo también venga contaminado de partículas 2.5 o 10. Bueno, en ese sentido, este tipo de solución, además de satisfacer la parte o de solucionar la parte de la desinfección, ayuda a que las partículas que vengan de afuera, ese tamaño de partículas, también sean parte de las partículas que van a ser eliminadas para hacer una mejor calidad de aire. Yo creo que una de las cosas que ha estado pasando en estos momentos es que la pandemia sí nos está llevando a pensar en cómo vamos a minimizar el riesgo. Pero aquí es donde el debate otra vez vuelve a hacerse interesante. Oye, la pandemia llegó para quedarse, sí, y mucho de la forma de vida, de cómo estamos trabajando ahora, de cómo nos estamos o cómo necesitamos entender el diseño de los nuevos sistemas de aire acondicionado, va mucho con esto que les estoy comentando. Ya solucionaste una parte que es lo de la pandemia, y muchas de las cosas que dice RAE ahora y coincide es, bueno, ahora los sistemas de aire acondicionado tendrán que ser diseñados de la siguiente manera: la inyección por la parte de arriba y la extracción por la parte de abajo, para mantener al virus o las bacterias en la parte más baja de los espacios. Ok, eso está bien. Hay que inyectar aire o combinar aire del exterior con lo que se está recirculando en el interior al menos 3 veces al día. Ok, está bien. Pero todo esto en su conjunto se vuelve interesante porque
ya solucionaste esta parte, pero ahora también una parte importante que es la calidad del aire. Con este tipo de soluciones, que estés entregando mucho más calidad de aire a lo que se está respirando dentro de los edificios, es una parte muy, muy importante y es donde nosotros queremos enfatizar esta solución. Esta solución no solo es para el tema de la pandemia, esta solución también es para lo que viene después de la pandemia. Y ojalá y la pandemia termine pronto, y ojalá y pronto haya vacunas. Pero después de eso, ¿cómo vamos a seguir conviviendo? Eso es pensando en edificios. Pero ¿qué pasa en el transporte público? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en todos esos ambientes donde necesitamos que el aire cada vez se vuelva más limpio? Si bien es cierto, nosotros estamos tratando de que esto sea una solución que aporte a todo ese tipo de necesidades. Por supuesto, todo de la mano de la norma, de lo que los expertos también coincidan como una de las medidas más eficaces para poder hacer de esto una solución completa. Este compendio de información o de recursos que la RAE ha integrado en su página principal en los Estados Unidos, en este momento no sé si ya esté para las versiones en español, pero por lo menos para la versión en inglés, se habla mucho de cómo es que vamos a regresar, de cómo es que vamos a armar este plan que se hablaba en el principio de la presentación para integrar, de acuerdo a la necesidad, desinfección en aire, desinfección en superficie. Y a partir de ello, ustedes podrán entender dónde es que cada una de estas tecnologías aporta. Y dentro de estas, tanto en desinfección de aire como en desinfección de superficie, participamos nosotros con nuestras tecnologías activas. Si bien, como les comentaba, el tema ahora es pensar en los nuevos sistemas de aire acondicionado. Este es uno de las simulaciones que hizo la CNN hace ya algunas semanas, de cómo es que el aire acondicionado estuvo aportando mucho como agente de propagación para el virus, el coronavirus, y cómo entender a partir de esto que los aires acondicionados tienen que seguir existiendo. No pueden dejar de ser un tema que brinde todavía satisfacción a toda la gente que lo necesita. Si bien es cierto, al principio de la pandemia, lo primero que dijo la OMS es que se apagaran los aires acondicionados y que dejáramos de estar lanzando en el aire las partículas de coronavirus, pues los médicos terminaron quejándose porque ellos pasaban horas y horas trabajando con altas temperaturas y con todos los trajes que traían encima, pues necesitaban vivir de otra manera. Lo que se recurrió es a hacer esta combinación de soluciones que nos ayudó a entender a partir de los recursos que vimos en el slide anterior, como una de las medidas prácticas para poder mitigar mucho el riesgo de contagio, ¿sí? Y hoy día les podemos decir que tecnologías activas y emergentes como la que estamos presentando el día de hoy nos ayudan mucho a minimizar estos riesgos. Estamos entregando de manera constante en el ambiente y en las superficies, que eso es la parte importante, no solo en el aire, sino también en las superficies, está cayendo esta dosis de peróxido de hidrógeno para ayudar a desinfectar. Bueno, hasta aquí mi presentación. Si hay todavía algunas preguntas y respuestas, seguramente si las hay, si no, bueno, Cintia, estoy a tus órdenes. Gracias. Cualquier duda que tengan nos lo pueden enviar en el chat y en los siguientes 5 o 10 minutos estaremos contestando las preguntas. Ya tengo aquí algunas, si me apoyas. Dice, ¿pueden estos reactores colocarse en el cuarto donde están las manejadoras de aire, al igual que la luz ultravioleta? Sí, mira, nosotros podemos colocar estos reactores en los espacios que sea necesario. Si tú ya estás utilizando luz ultravioleta en estas zonas, yo creo que la luz ultravioleta te puede ayudar bastante. ¿Qué es lo que pasa con la luz ultravioleta? Y ustedes lo saben, ustedes son profesionales de estas tecnologías.
El uso de la luz ultravioleta no está recomendado para tenerlo cerca de personas, porque la longitud de onda pues, puede hacer un daño muy importante en el tema de retina, los ojos y en la piel, pues, los puede llegar a dañar también. Sobre todo para cuando tienes un gran periodo de exposición de luz ultravioleta. Sin embargo, lo puedes utilizar. Mi recomendación es, y mi sugerencia es, si ya tienes la luz ultravioleta, sigue con luz ultravioleta, y si tienes alguna necesidad de mejor inyectar el aire con peróxido de hidrógeno, utilizamos esta tecnología para la parte que va hacia adentro. Perfecto. La siguiente, ¿es necesario tener ventilación en el lugar donde se instala este sistema o puede tenerse cerrado? Puede estar cerrado. O sea, lo interesante ahorita de nuestra tecnología es que si hablamos de sistemas portátiles, ya tienen su ventilador para poder estar generando una cantidad de aire suficiente para el área que fueron calculadas, en el caso de los portátiles, que son el más grande hasta 280 metros cuadrados. Si no tienes sistema ductos o algún sistema de aire acondicionado, nosotros estamos haciendo aplicaciones ya mucho más personalizadas. Tenemos un sistema donde emulamos un ducto, colocamos dentro los reactores y hacemos la extracción y la inyección en este mismo espacio, en este ducto simulado, y estamos ya arrojando peróxido de hidrógeno al área que lo necesite. Esta es una versión. Tenemos otra versión que es un plafón, donde a lo mejor en las instalaciones solamente hay mini splits y hay un reticulado de plafón. Entonces utilizamos este reticulado, colocamos el plafón en este reticulado, ya tienes la extracción y la inyección en el mismo espacio, y dentro están los reactores generando peróxido de hidrógeno. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿ese sistema afecta a personas que tienen vista muy sensible? ¿Se tiene algún documento como referencia que nos puedas compartir? ¿Sensible, resequedad o algún tipo de daño óptico? Imagino que se refiere a eso, si afecta de alguna forma. Mira, es una muy buena pregunta, y aquí el tema tiene que ver mucho con la cantidad de peróxido de hidrógeno. Estamos hablando de una parte por millón. Prácticamente es nada lo que está entregándose. ¿Qué es lo que pasa? En la forma de vapor de peróxido de hidrógeno, una parte por millón de peróxido de hidrógeno combinada en el aire es suficiente para oxidar y mantener a las bacterias controladas y a los virus fuera de riesgo. A las bacterias, a los virus, minimizando el riesgo con los virus. El tema aquí importante es que hay que calcular muy bien el tipo de equipo que necesites para que no haya ningún problema, ni óptico, ni de piel, ni de nada, ni de resequedad en labios y nariz o lo que tengan. Es un proceso muy bien controlado con estos dispositivos. De verdad que si tienen la oportunidad de acercarse con algunos de nuestros distribuidores, al final van a ver mis datos. Si me escriben de la ciudad que tengan duda, y yo con todo gusto los pongo en contacto con nuestros distribuidores para que puedan recibir ustedes alguna prueba del uso de estos sistemas. Y la verdad es que es increíble la manera de cómo se percibe todo esto, porque prácticamente estás teniendo en un ambiente muy controlado esta dosis de peróxido de hidrógeno. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿el sistema podría afectar a los componentes eléctricos o metálicos por la oxidación? No, porque no se crea condensación. O sea, la humedad que tienes en el ambiente, que por cierto es un punto importante, y qué bueno que tocamos este tema. Discúlpeme si de repente no cubrimos todos los temas, pero si tienen más dudas, con todo gusto, más adelante los puedo ayudar a responder. Una de las partes más importantes del trabajo aquí, como lo dijimos, es la humedad. La humedad por arriba del 40% es donde trabajan mejor nuestros equipos, entre el 40 y el 60%.
Para lugares que tengan humedad mucho más alta que esto, ¿qué es lo que sucede? El reactor tiene un solo tamaño. Al llegar al límite de absorción de esta malla hidrofílica, ahí se topa y no va a entregarte más peróxido de lo que ya está calculado para ese dispositivo. ¿Ok? Pero trabaja idealmente entre el 40 y el 60%. Si ustedes han revisado los documentos de la CDC, de ASRAE, la mejor manera de tener controlado el virus es precisamente en ese rango de humedad relativa, entre el 40 y el 60% de humedad relativa. Coincidencia o no, pero eso es algo muy importante. Otra cosa, cuando ustedes aumentan la temperatura en un lugar, lo que pasa es que en nuestras fosas nasales se mantienen mucho más activas, ¿sí? Y eso genera mucho más posibilidad de que absorban de manera más rápida el virus. Cuando ustedes controlan esa temperatura y esa humedad, los vellitos en nuestra nariz tienen un nombre, discúlpenme que ahorita no me recuerde, tienen la posibilidad de moverse mucho menos y eso evita que haya mucha más absorción por parte de la nariz. Es un dato importantísimo que acaban de revelar tanto en ASRAE como en CDC, y la verdad es que me parece muy apasionante. Cada vez se está generando más documentación sobre esto. No sé si tengas otra pregunta. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Vamos con una última pregunta. Ok, ya andamos en el tiempo. Dice, sí, ¿se puede poner el reactor en equipos mini split de 3 toneladas? Tú tienes un mini split, no te preocupes, el sistema prácticamente no afecta a ningún diseño de los sistemas de aire acondicionado. Tú tienes mini split, mi recomendación es utiliza Office 3001, Home 50 de acuerdo al área que tengas y a partir de eso colócalo en la parte alta muy cercano a tu mini split para que aprovechemos la inyección del mini split y arrojemos con mucha más velocidad el volumen de peróxido de hidrógeno hasta el área más lejana. Pero no hay ningún problema. Aquí las toneladas no tienen mucho que ver. Lo que sí tiene que ver es el área en el tema de los dispositivos portátiles y en el caso de los de ducto, los CFMs, como les comentaba. Muy bien, Heriberto. Pues por el tiempo son todas las preguntas que vamos a contestar en este bloque. En la pantalla está apareciendo los datos de contacto del ingeniero Heriberto Iturbide. Pueden enviarte las preguntas ahí, cualquier información que necesiten, Heriberto. Claro que sí. Aquí estamos a la orden y con todo gusto el resto de las preguntas que no se hayan resuelto, si me las pueden enviar y con todo gusto les respondemos. Aquí ya vi algunas que me gustaría responder. Son muy interesantes las preguntas que están haciendo y con todo gusto resolvemos. Claro que sí. También al correo que está en el chat, a comunicacion@andira.org.mx, nos pueden enviar sus preguntas. Y si quieren solicitarnos la herramienta de cálculo, también nos mandan sus datos y con todo gusto les mandamos la información. También ponemos a disposición los datos de contacto de Andira, las redes sociales para que nos sigan. Pues para finalizar, agradecemos a BON, en especial al ingeniero Heriberto Iturbide por su exitosa participación.